Tópico de nuestra segunda temporada de Elastics Webinar Wednesdays. Mi nombre es Evita Crespo, soy Channel Manager de Elastics para Palo Santo Solutions y el día de hoy tendremos la presentación de parte de Damián Borenstein, director comercial de Hyperflex, con el tema Potenciando llamadas automáticas por IVR en Elastics con iDialer X. Si durante la presentación tienen una consulta, pueden escribirla ya que se hará una ronda de preguntas y respuestas al final. Les recuerdo que los asistentes a este webinar entran a participar en el sorteo por 2 licencias iSolve X y iDialer X con 3 canales por un año, patrocinado por Hyperflex, el cual se realizará a mediados del mes de diciembre. Muy buenos días, Damián. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Damián Borenstein. Como les decía Elvita. ¿Me escuchan ahí? Disculpen, por las dudas, antes de seguir. Sí, yo te escucho bien. Ya puedes arrancar. Soy el director comercial para los productos iDialer X y iSolve X. Hoy vamos a presentar el producto iDialer X. Este producto es un discador profesional para realizar campañas con audios salientes, y lo que vamos a ver hoy es un resumen de las principales funcionalidades del producto, donde vamos a verlo directamente online. Ahora le voy a hacer una breve síntesis de qué se trata, lo que apenas termine esta diapositiva vamos a ver directamente en línea. Vamos a poder ver el tablero de comando del producto, donde vemos la cantidad de canales por campaña, los casos completos y un esquema del uso del panel, la creación de usuarios de cuestionarios, las plantillas de horario y de reciclado, la creación de campaña, la generación y visualización de reportes y por último el backup. Lo vamos a repetir al final, pero para este primer mes de lanzamiento del producto en el Marketplace de Elastic hay una promoción con un 30% de descuento para la compra de las licencias. Este es el login del panel. El miércoles próximo vamos a estar presentando el otro producto de Survey X. Comparten el login, es igual, pero hoy nos vamos a concentrar en la iDialer X. El tablero de comando, el tablero de control, que es a donde ingresamos o donde accedemos cuando ingresamos al panel, está compuesto por 4 cuadros. Sobre el margen superior izquierdo vamos a ver, por un lado, la cantidad de canales que nosotros tenemos licenciados. En este caso, en este panel hay 100 canales, el mínimo es 5, el máximo está en función del hardware con el que trabajemos, pero hemos lanzado sin ningún inconveniente hasta 150, 200 canales con un servidor no muy complejo. En este momento no tenemos canales activos. A lo largo de la presentación vamos a activar alguna campaña para que vean cómo se comporta este gráfico. Básicamente lo que vamos a ver es cuántos canales, cómo se distribuyen los canales activos en cada una de las campañas que tenemos creadas. Sobre el margen inferior izquierdo vamos a ver de las campañas que tenemos activas, que son 3, cuántos casos completos exitosos tenemos, en este caso 2, aquí llevamos 3 y aquí 1. Sobre el margen superior derecho tenemos un cuadro donde nos muestra los 8 pasos básicos para el uso del panel, que es un poco lo que yo les leía en la diapositiva anterior. Creación de usuarios, cuestionarios, plantillas de horario y de reciclado, creación de la campaña, los reportes del discador, los reportes de lo que responden las personas del otro lado del teléfono y la generación de backups. Y por último, sobre el margen inferior derecho, van a ver que tenemos un link a las últimas novedades en Twitter de nuestra firma de Perfex, que es la que comercializa tanto iDialer X como iSolve X. Sobre el margen superior izquierdo tenemos el menú principal, Dashboard, que es donde estamos ahora, System, Survey y Reportería. Sobre el margen superior derecho tenemos un avatar con la foto que hayamos subido para este usuario y la posibilidad de switchear o cambiar de idioma entre inglés y español. Vamos a llevarlo al español y automáticamente el panel queda traducido al castellano o al español. Próximamente, en tiempos cercanos, vamos a estar sumando el portugués a los idiomas para poder elegir. Dentro del sistema
tenemos el menú usuario y el menú copias de seguridad. Vamos a mostrar ahora usuario y vamos a dejar para el final de la presentación lo que es copias de seguridad. Entramos en usuario y ustedes van a ver que cada vez que accedamos a alguno de estos menús dentro del menú principal, vamos a poder ver una tabla similar a la que estamos viendo en este momento. En este caso es usuarios, a donde ingresamos, pero si ingresáramos a cuestionarios o campaña, veríamos una tabla similar a esta, con cierta información referente a los usuarios en este caso, la posibilidad de crear uno nuevo y un set de acciones, que en este caso solamente son editar y eliminar, en el margen derecho. Vamos a editar el usuario administrador y van a ver que para cada usuario nosotros tenemos información obligatoria en la columna de la izquierda, información adicional en la columna central, información sobre la API de integración, que no la vamos a ver en este caso, pero el producto tiene una API de integración, y el lenguaje por default para este usuario. Por más que una vez que yo selecciono el idioma por default, en cualquier momento del uso del panel, yo puedo switcharlo como les mostré anteriormente. Entonces, ¿qué información tenemos como obligatoria? El logueo del usuario, el login, el nombre, un correo electrónico a donde le van a llegar una serie de notificaciones en el uso del panel, la contraseña y la confirmación de la contraseña que se puede ingresar manualmente o a través de esta herramienta que nos permite generar contraseñas en forma automática, definiendo si vamos a usar mayúsculas, minúsculas, números y o caracteres especiales, generarla, agendarla y luego copiarla automáticamente tanto en el campo contraseña como en el campo confirmación. El nivel de usuario, tenemos 4 niveles de usuario. Esto es muy interesante porque el producto está pensado no solo para uso propio, sino para poder brindar servicio con este producto, es multitenant. Con lo cual, nosotros tenemos 4 niveles. Un super admin, que es el que viene creado con el panel y es el que administra todos los, el que maneja o accede al 100% del panel. Un usuario admin, un nivel admin, que también tiene acceso al 100% de los paneles y va a estar generado por el usuario super admin. Y 2 niveles más, que nosotros denominamos Light Manager y Reporter Manager. Uno básicamente es un administrador de campañas, ya lo vamos a ver más adelante, y otro es un administrador de reportes, que trabajan asociados a un admin y con las campañas que creó, que backupea y que elimina el usuario admin. Estos subusuarios, tanto el Light Manager como el Reporter Manager, no pueden o no tienen permisos para crear campañas. De esta manera, yo puedo con un solo panel poder asignar usuarios admin a cada uno de mis clientes y poder, si quisiera, que ellos mismos administren el panel. La otra posibilidad, por supuesto, es administrarlo yo y que ellos puedan acceder a los resultados online únicamente. Luego activo o inactivo el usuario, le subo una foto, en este caso no la subimos, que es la que va a mostrar en este cuadro, y después hay cierta información adicional de la empresa que no es obligatoria, pero que es complementaria. Automáticamente cada usuario que voy agregando lo va mostrando en esta tabla, donde justamente vemos el nivel al cual pertenece ese usuario. Ahora lo que vamos a ver es la creación del cuestionario o del formulario para las campañas que nosotros luego vamos a lanzar. Entonces, este producto, iDialerX, trabaja con 3 modalidades de preguntas asociadas a un cuestionario. Pero antes de eso, les voy a explicar en el set de acciones que tiene esta tabla, la tabla referente a cuestionario sobre el margen derecho, cómo se trabaja con cada uno o cuál es la lógica del trabajo del panel. Fíjense que aparte de editar y eliminar un cuestionario, un formulario, yo tengo 3 botones más. Uno que es clonar, testearlo y limpiarlo. ¿Cómo es la lógica del trabajo del panel? Una vez que yo programo un formulario o un cuestionario, lo lógico sería testearlo. Lo testeo con el botón test. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos este formulario. Voy a ingresar un número de interno a mi PBX, 1010, y automáticamente entra la llamada y yo la puedo atender. Entonces, ¿qué puede suceder una vez que yo testeé el formulario?
que el cuestionario esté correcto o esté incorrecto lo que yo programé. En caso de que esté correcto, ya lo tengo listo para trabajar. En caso de que esté incorrecto, antes de editar y corregirlo, o que el cliente luego se haya dado cuenta que quiere agregar o modificar un audio luego de haberlo escuchado, tengo que eliminar la data que juntó este cuestionario. No se olviden que, por ejemplo, un cuestionario de una campaña de Press One, que ya lo vamos a ver, lo que está esperando del otro lado es que el respondente presione el 1. Entonces, antes de poder editar el formulario, tengo que limpiar todos los unos o todos los DTMF que recolectó ese cuestionario. No es posible modificar un cuestionario que tenga data acumulada. Y una vez sí, que yo ya lo tengo definido y 100% aceptado, lo voy a clonar. ¿Cómo lo voy a clonar? Tantas veces como campañas yo vaya a crear utilizando ese cuestionario. Presiono el botón clon, selecciono para cuáles de los usuarios que yo tengo creados en el panel voy a estar clonando el cuestionario y lo clono. Supongamos acá. Fíjense que automáticamente me creo el mismo cuestionario con un número aleatorio al final, clonado, asociado al usuario administrador que es el que yo seleccioné en el momento de clonarlo. También podría clonarlo asociado al usuario demo y fíjense que acá me queda asociado a este usuario. Es muy importante esto porque justamente los diferentes niveles de usuarios van a poder acceder a las campañas que usen estos cuestionarios de acuerdo para quién yo lo haya clonado en el momento de, de realizar la clonación. Entonces, tengo mi cuestionario de broadcast. Esta es la lógica de uso de este set de acciones. Resumiendo, genero un cuestionario, después digo, bueno, ese cuestionario lo voy a usar en 5 campañas diferentes con 5 bases de datos diferentes, lo voy a clonar 5 veces y ya lo voy a tener disponible para cuando yo cree las campañas, cosa que vamos a ver más adelante. Ahora lo que le vamos a mostrar es cómo se crea un cuestionario para las 3 modalidades de preguntas con las cuales trabaja el producto iDialerX. Los tipos de preguntas están acá. ¿Cuáles son? Notificación o broadcast. Si lo tuviéramos en inglés se vería broadcast. Presione 1 o press 1 y diga su número o sign number. Las diferencias entre cada una de ellas son que notificación es solo la reproducción de un audio y el corte de la llamada. Press 1 es la reproducción de un audio más la posibilidad de ofrecerle al respondente presionar el 1 si está interesado en lo que diga ese audio y generar una segunda acción. Esa segunda acción podría ser reproducir un segundo audio, transferir la llamada a un interno de una PBX, transferir la llamada a una campaña entrante del módulo de call center de Elastix, etc. Y la modalidad Sign Number está pensada justamente para ingresar un número de más de un DTMF. Por ejemplo, ingrese su número de cliente, ingrese su número de documento, etc. Entonces, fíjense cómo trabaja esto. Lo primero que yo tengo son unos seteos generales para el cuestionario o el formulario que después vaya a aplicar. En este caso tenemos un mensaje de desconexión estándar. Muchas gracias por participar. Un mensaje de error. El número que usted ingresó es incorrecto. Por favor, verifique su opción e ingrésela nuevamente. Activar un bip o desactivarlo. Si yo quiero que después de reproducir el audio me genere un bip o no antes de que la persona responda. ¿Cuántos errores permite en el primer audio si la persona ingresa un DTMF incorrecto antes de cortar la llamada? Lo mismo a partir de la segunda pregunta. ¿Y cuántas veces permitimos, si es que nosotros utilizamos la opción replay, que la persona vuelva o escoja la opción que a veces le generamos, que es volver a escuchar las opciones? No siempre se usa esa opción. Yendo ya a la pregunta en particular, acá tenemos la etiqueta de la pregunta, por ejemplo demo, pero podría ser, la etiqueta lo que yo quiero que luego me muestren los reportes. De la pregunta número 1, el tipo vamos a hacer notificación, el tipo de pregunta que yo voy a generar. Y dentro de la pregunta tenemos 2 solapas, audio y opciones. Audio es donde yo voy a seleccionar el audio con el que voy a trabajar. Fíjense que en este cuestionario tenemos seleccionado un audio que se llama Z Abogados. ¿Cómo subimos ese audio al panel para luego poder tenerlo a disposición para seleccionarlo?
con el administrador de audios. Es una de las maneras de generar audios con las cuales trabaja el panel. La otra manera es con licencias de text-to-speech. Les voy a mostrar ambas. Este cuestionario, que ya lo tenemos creado justamente para el webinar de hoy, utiliza un audio subido con el administrador de audio. Fíjense que yo selecciono, decido agregar un audio. Acá tengo uno, vamos a subir otro. Supongamos este. Lo puedo escuchar online si quisiera antes de subirlo. Hola, soy Graciela Ocaña. Antes te pedí tu voto. Ahora te pido que me ayudes a seguir luchando por una Argentina más transparente. Necesitamos tu compromiso. Afiliate a Confianza Pública. Etcétera. Si quisiera subir otro, lo mismo. Le subo otro archivo. Por ejemplo, este que es el que ya está subido, pero vamos a subirlo de vuelta. Z Abogados le da la posibilidad de solucionar la deuda que usted mantiene al día de hoy con créditos Electra. Aproveche nuestros diversos planes de pago comunicándose en las próximas 48 horas a los siguientes teléfonos: 011-5555-5555 o gratuitamente al 0800-555-5555. Evítese complicaciones. Entonces, Le repito. Subo los audios. Hecho. Y fíjense que automáticamente los audios que yo subí ya los tengo a disposición en el Select. Este lo renombró porque ya había un audio con el mismo nombre y le agregó el sub 1. Ahora, si yo no quisiera trabajar con audios y tengo una licencia de text-to-speech configurada en el servidor, lo que voy a hacer es seleccionar con cuál de las licencias, sea el Cepstral, Festival, Google, Verbio o Apple, voy a trabajar. Supongamos que para esto, mejor que tipear, les voy a mostrar un cuestionario que ya lo tenemos seteado. Fíjense, este es un cuestionario, ahora vamos a ver la diferencia, donde ya tenemos seleccionada la licencia de Apple y en vez de haber subido un audio, entonces lo que hacemos es ingresar el texto que queremos que se vaya a reproducir. Hola, lo estamos llamando de UNICEF, estamos realizando una campaña de recaudación de fondos para el hospital de niños, etcétera, etcétera. Pero resumiendo, lo que tenemos acá es posibilidad de generar audios de dos maneras diferentes. Con audio que previamente generé con cualquier programa de edición de audio o con licencias de text-to-speech. Volvemos al ejemplo de broadcast. Y entonces, una vez que yo ya tengo definido el audio, voy a la solapa opciones. ¿Qué tengo en esta solapa opciones? Básicamente está grisado porque no puedo generar ninguna acción. ¿Por qué no puedo generar ninguna acción? Porque estoy trabajando con broadcast o notificación, que por definición es solo la reproducción de un audio y el corte de la llamada. Entonces no hay más para hacer que esto. Lo único que sí tengo es una herramienta que es bastante interesante, donde si yo presiono este botón rojo, automáticamente me calcula la duración del audio que yo subí o generé con text-to-speech, en este caso 38 segundos. ¿Y para qué es este segundo campo porcentaje? Es un campo que me permite a mí definir para la sección de reportería, que ya la vamos a ver más adelante, si yo quiero que me considere completo un audio que no haya sido reproducido en un 100%, pero sí haya sido reproducido, por ejemplo, en un 80 o en un 75%, poder setearlo acá. ¿Esto por qué surge la necesidad de generar esta herramienta? Nosotros realizamos trabajos para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, acá en Buenos Aires, donde ellos, los últimos 5 o 6 segundos de un audio de notificación, tenían un eslogan estándar donde era en todo estás vos, Buenos Aires, una cosa así, no recuerdo en este momento exacto, con lo cual, si ya una persona llegó hasta el momento donde venía ese eslogan, o sea, había escuchado toda la parte anterior del audio, para ellos eso debía ser considerado un audio completo. Entonces, con esta herramienta nosotros seteábamos que al 80% del audio, o el 75%, lo que fuera, la sección de reportería, que vamos a ver más adelante, lo considere como un audio completo. Entonces, vimos un ejemplo de broadcast. Reproduzco un audio y corto la llamada. Ahora vamos a ver un ejemplo de Press One. Editamos el formulario. En la solapa de audio
tenemos exactamente lo mismo. La selección de un audio, que también en este caso es un audio que nosotros subimos, no lo hicimos con text-to-speech. Y dentro de las opciones, ahora sí ya podemos elegir acciones. Porque después de haber definido o reproducido el audio, hay una acción posterior. Entonces, dentro de dígitos la opción por default es 1, por eso se llama press 1. La respuesta por default es press 1, el título. Y la acción que podemos realizar luego de reproducirse ese primer audio es colgar la llamada, considerarla como un cuestionario completo, satisfactorio, pasar a una siguiente pregunta, a un siguiente audio. Si yo presiono siguiente y genero con el botón más otra pregunta, esta sería la opción correcta, pasar a la siguiente. Vamos a eliminar esta pregunta. Transferir la llamada a un interno de la PBX, por ejemplo 1010, como hacíamos recién. Entonces, si usted está interesado, presione el 1 y automáticamente transfiere la llamada, atiende un operador, y con este seteo general que dice transferencia, yo podría seleccionar el audio que se reproduce mientras la llamada es transferida, desde que la persona al otro lado del teléfono apretó el 1 hasta que atendió en esta extensión a quien le corresponde atender. Y la otra opción es Elastic Call Center. Con esta opción, si yo tuviese instalado un módulo de call center de Elastic en este mismo servidor, me listaría las campañas entrantes seteadas en ese módulo de call center y yo podría elegir a qué campaña quiero transferir la llamada. El panel va a estar revisando cuántos agentes, balanceando disponibles hay y va a ir transfiriendo la llamada según corresponde. Esto es muy interesante. Entonces, tenemos, por último, la tercera modalidad de pregunta, que es Say Number. Pero antes de eso le voy a mostrar algo que me estaba olvidando, que es muy interesante, donde nosotros en la generación del audio, yo les mostré dos posibilidades. Una, seleccionando un audio, y una, trabajando con text-to-speech. Pero me había olvidado de mostrarles que un audio generado con text-to-speech puede estar compuesto de varios trozos o partes. Esto es muy interesante. Volviendo al ejemplo de que utilicemos el panel o lo utilice un estudio de abogados para recordatorios de cobranza, donde uno quiera personalizar el mensaje. Entonces, si yo no lo quiero personalizar, entonces reproduzco un audio estándar para todos los llamados. Ahora, yo bien podría querer personalizarlo diciendo, hola, estoy hablando con el señor, y entonces genero un segundo trozo o una segunda parte para este mismo audio. Utilizo la misma licencia, de Cepstral, y acá voy con el signo numeral, corchetes, defino, o mejor dicho, llamo a la variable, que todavía no les mostré cómo se sube una variable, o el upload de la base de datos, que yo quiero que la licencia me lea y me dinámicamente y de manera diferente para cada audio que va a reproducir. De esta manera yo puedo personalizar y leer el campo nombre de la base de datos según corresponda. En una llamada será Federico, en otra será Damián, en otra será Pablo y en otra será Elvita, y así sucesivamente. Y podría seguir sumándole trozos, por ejemplo, de esta manera. Lo estamos llamando, lo hago sintético, ¿no? Para avisarle que usted tiene una deuda de, y un cuarto trozo, donde yo llame a la variable de la misma manera. Por ejemplo, deuda, que se llame la variable, y en este momento el panel va a leer, o la licencia de text-to-speech va a leer dinámicamente el monto adeudado de cada uno de los registros que yo subí en la base de datos. ¿Sí? Esta es la manera de componer audios, es muy sencillo, ustedes se dan cuenta, la interfaz está muy lograda, de componer audios con trozos, partes estáticos y partes dinámicos. Ahora sí, volviendo al ejemplo de Press One, vamos a editar, el de Say Number. Vamos a editar el formulario de Say Number. Bueno, y fíjense este ejemplo.
Este ejemplo lo que me permite es, dentro de las opciones, en la segunda pregunta, este es un ejemplo de 2 preguntas, dentro de opciones ya no tenemos solo un DTMF, tenemos la posibilidad de darle a la persona que ingrese hasta 20 DTMFs. En este caso el ejemplo es diga su DNI, creo que lo pusimos, ¿no? Le pedimos, fíjense en text to speech, para que es una campaña de donativos, otro uso que le podríamos dar al panel. Para que la donación tenga validez legal necesitamos que a continuación ingrese el número de su documento nacional de identidad de 8 dígitos. Al finalizar presione la tecla numeral. Entonces, dentro de las opciones, acá vamos a setear cuántos DTMFs es necesario que la persona ingrese, en este caso 8. Y acá, ¿qué acción le sucede? Que en este caso es considerarlo como un cuestionario completo o satisfactorio. En este caso tenemos activo el BIP para que antes de que ingrese la persona le pida un BIP. Y fíjense que para la pregunta Say Number, nosotros podemos seleccionar un mensaje de error si la persona está ingresando menos de TMF de lo requerido o más de lo requerido, el audio que le va a reproducir. Pero este tipo de preguntas, Say Number, si ustedes se fijan sobre el margen derecho, tiene un box llamado Database. Entonces, si yo cliqueo este box, Database, me aparece una cuarta solapa, que es conexión a la base de datos. Todavía no le mostré la tercera solapa, la voy a dejar para después de esto. La solapa conexión a base de datos me permite configurar una base de datos externa, MySQL o SQL Server, definir el host o el anfitrión, el usuario, la contraseña, el nombre de esa base de datos, la consulta que yo quiero hacer y hasta testear esta conexión. Si yo utilizara, por ejemplo, un tipo de pregunta Say Number para pedirle a la persona que ingrese un número de cliente, bien podría estar chequeando si el número de cliente que ingresó es correcto o incorrecto contra esta base de datos y en función de eso definir qué acción le procede. Si es correcto, voy a continuar una siguiente pregunta o le reproduciré un segundo mensaje o lo que fuera. Y si es incorrecto, seguramente le vamos a reproducir el audio que seteamos aquí. El número que usted ingresó es incorrecto, verifique su opción, etc. Y lo que no les había mostrado es la solapa condiciones. Esta solapa, si bien tiene un uso más frecuente en el producto iSurveyX, que es donde se diseñan cuestionarios más largos, bien se puede usar en el producto iDialerX, y lo que define con una interfaz gráfica es un script de programación. Yo voy a definir, para la pregunta en la cual estoy posicionado, las condiciones que deben cumplir esta pregunta o las condiciones que se deben chequear sobre preguntas anteriores para decidir si reproduzco o no este audio. En este caso estamos en la pregunta 2, solo de una pregunta anterior, con lo cual la única condición a definir puede ser sobre pregunta 1, pero si estuviéramos en una pregunta número 20, podríamos estar chequeando las 19 preguntas anteriores. Y las condiciones que yo puedo chequear en los operadores que puedo verificar es igual, distinto, menor a, menor o igual a o mayor o igual a. Y justamente en este caso, bueno, yo podría definir, supongamos, igual a 1. Entonces, en este caso, solo le reproduciría el audio de la pregunta número 2 a quienes en la pregunta número 1 respondieron 1. Yo puedo generar, siempre pensando que estoy en una pregunta más adelante, hasta 10 condiciones independientes una de la otra y todas se deben cumplir. O si quisiera, cada condición puede ser doble, relacionada con un y o con un no. Entonces, realmente con este script yo puedo pensar cualquier lógica de programación compleja. Y yo no se los expliqué hasta este momento, pero el producto iDialerX funciona asociado al producto iSurveyX. Si uno licencia ambos productos, bien podría trabajarlos en forma conjunta. El miércoles próximo, a este mismo horario, vamos a estar haciendo un webinar sobre el producto iSurveyX, desde ya que están todos invitados.
Y bueno, en resumen, esta es la interfaz con la cual yo puedo generar los formularios y el resumen del producto IDLRX que trabaja con 3 tipos de formularios. Notificación a broadcast, reproduzco un audio corto. Press one, reproduzco un audio, le doy la posibilidad a la persona de presionar el 1 y genero una segunda acción. Y say number, donde espero de parte del respondente respuestas de más de un DTMF, hasta 20, y puedo, si quiero, chequear esa respuesta contra una base de datos. Ahora, vimos la generación del formulario, no me quiero extender mucho más porque el tiempo me apremia. Lo que vamos a ver ahora es los templates de horario. Esto es una herramienta muy interesante que tiene el listador. Y fíjense, ¿qué es un template de horario? Es definir qué días y horarios va a trabajar en forma automática el panel. Así de sencillo. En este template, que lo voy a tener disponible para asociar a cualquier campaña que yo vaya a crear después, definí que el panel va a trabajar los días lunes de 10 a 13 y de 16 a 21. Lo mismo para los días martes, miércoles, jueves y viernes, pero no así para los sábados y domingos, que no está seteado. Pero el sábado, por ejemplo, podría decirle que llame de 14 a 22. Y el domingo lo mismo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, para cada día de la semana yo puedo definir más de una franja horaria en la cual quiero que trabaje el panel. Perdón, la campaña. Porque a cada campaña que yo luego cree le voy a tener que asociar uno de estos templates. Entonces puedo crear 3, 4, 5 templates básicos y estándar y después ir asociándolos a las campañas que yo voy a crear. Con la misma lógica tenemos template de reciclado. ¿Qué se define en un template de reciclado? Lo mismo, las causas de desconexión estándar de Asterisk, más las que me vaya entregando mi proveedor VoIP a medida que voy lanzando llamadas. ¿Cuántas veces voy a rellamar a cada una de ellas hasta un máximo de 10? ¿Y con qué intervalo de tiempo? Desde un mínimo de 1 minuto hasta un máximo de 10 días. Esto también es sumamente práctico. Ustedes piensen que a cada campaña yo le puedo definir qué causas de desconexión quiero reciclar, cuántas veces y con qué intervalo de tiempo, dependiendo si es una campaña de broadcast, de press one, si estoy llamando a celulares, si estoy llamando a teléfonos de línea, etc. Y los templates que yo voy a crear acá se asocian uno por cada campaña, con lo cual me abre una infinita posibilidad de definir primero los horarios con los templates de horarios en los días de la semana y luego las causas de desconexión, para que luego la campaña trabaje en forma automática en un 100%. Y lo que sí vamos a ver acá es la generación de la campaña. Fíjense que el menú de la campaña es un poco más completo que los menús que vimos anteriormente, donde tenemos el ID de la campaña, el nombre, el cuestionario que tiene asociado con su fecha de creación y la cantidad de preguntas, el template de horario que seleccionamos, ahora les voy a mostrar cómo se crea una campaña, el template de reciclado que seleccionamos, la cantidad de uploads que le hicimos, la cantidad de llamadas que llevamos hechas, perdón, de registro que llevamos tocados de la cantidad que hemos subido, cuántos hay sin llamar, qué porcentaje de llamadas en porcentual llevamos hechas sobre el total que subimos, una columna cuota que ahora se las voy a definir cuando veamos la creación de una campaña, cuántos casos completos o exitosos llevamos de esa campaña, cuántos canales le asignamos a esta campaña del total que nosotros tenemos licenciados, en este caso de 3 campañas con 30, 20 y 30, la posibilidad de activar o inactivar las campañas, editarlas, eliminarlas y bajar campaña. Cuando presiono el botón bajar campaña, lo que me baja es un archivo CSV con toda la información referida al discador troncal por el cual salió la llamada, hora de inicio, hora de finalización, causa de desconexión, etcétera, etcétera. Son como 25 campos que no lo vamos a ver ahora, pero presionando el botón download. Y fíjense lo que pasa, si yo activo las 3 campañas, por ejemplo, y voy al tablero,
Bueno, me tendría que estar mostrando algo que no me está mostrando en este momento. Después lo vemos. Se lo muestro después. Les quería mostrar cómo el tablero mostraba los canales activos. Era un detalle, pero bueno, no importa. Entonces, fíjense cómo se crea una campaña. Nueva campaña. Le doy el nombre que le quiera dar. Selecciono el cuestionario. Dentro de los cuestionarios que yo tengo creados, puedo elegir cuál asociar a esta campaña. El cuestionario que ya se asoció a una campaña no puede ser seleccionado nuevamente. Por eso teníamos la herramienta clonar. Lo voy a clonar tantas veces como campañas vaya a crear y luego asocio cada uno de esos clones a la campaña. Le selecciono el template de horario, le selecciono el template de recycling, de reciclado, y les hago una aclaración muy importante que no les hice cuando les mostré el template de reciclado. Las causas de desconexión que me va a listar el template de reciclado son las que me va a ir entregando mi proveedor de telefonía. Se van generando automáticamente, listando y anexando en ese select donde yo definía las causas de desconexión. Eso es muy importante porque no solo voy a tener las causas estándar, sino que voy a ir sumando todas las que me vaya entregando el proveedor de VoIP. La cantidad de canales que le asocio a la campaña, toda esta es información que yo puedo editar en cualquier momento de la campaña. El tiempo de ring máximo, cuánto tiempo yo espero que haya una causa de desconexión del otro lado de la llamada para yo, si no finalizar la llamada, el panel. El límite de reintentos, ya no importa cada causa de desconexión, sino la sumatoria de causas de desconexión para ese registro. Si la primera vez me dio bus y la segunda me dio answer machine. Si yo reciclo todas esas causas, bueno, en la sumatoria de todas, cuántas veces quiero el máximo que sea. Subir una base de teléfonos, una base de datos fundamental, a quienes voy a llamar. Acá hay un botón ver ejemplo. El upload tiene que ser en archivo CSV con el campo phone obligatorio y cualquier campo que yo quiera generar a la derecha del campo phone. En este ejemplo tenemos name, last name, country, city, pero la cantidad de campos es ilimitada. Acá son 4, podrían ser 10. En el momento que el panel hace el upload, lo genera automáticamente. Sí o sí es obligatorio el campo phone en minúscula. Por ejemplo, podríamos usar las columnas de la derecha para poner justamente lo que yo les mostraba en el ejemplo de la composición de un audio con campos dinámicos. Por ejemplo, nombre, saldo deudor, bueno, apellido, no sé, no se me ocurre en este momento, pero entidad con la cual tiene la deuda. Entonces, perfectamente, cuando yo fuera a reproducir un audio, decía, hola, le estamos llamando de, supongan que trabajamos para varios bancos, Banco Santander. Estamos hablando con el señor Damián. Lo estamos llamando para recordarle que usted tiene una deuda de pesos 1000. Si usted está interesado en regularizar su situación, por favor presione 1 y será atendido por uno de nuestros representantes. Esto es un ejemplo típico para el cual podríamos usar la modalidad Press One combinado con un audio generado con text-to-speech con trozos. Volviendo a la campaña, tenemos el campo cuota. ¿Qué es el campo cuota? El campo con el cual yo defino cuántos campos exitosos yo quiero. En una campaña bien podríamos decir, llamemos a todas la base de datos que yo subí, con la cual hice el upload. No les mostré, pero el upload acá, después del ejemplo, yo se me abre el pop-up, selecciono el archivo, le hago un drag and drop y me lo sube. Pero una opción sería llamemos a todos los del upload. Otra opción sería, mira, yo quiero trabajar hasta que 100 personas presionen el 1. Entonces yo ya tengo mi base de gente con la cual quiero trabajar porque no tengo más operadores disponibles en este momento, por ejemplo. Bueno, entonces, si yo seteo 100 en el campo cuota, yo sé que cuando el panel o la campaña cuente 100 casos exitosos, automáticamente me va a inactivar el discador. Entonces ustedes piensen lo siguiente, yo definí qué días y qué horarios quiero que trabaje el panel. ¿Qué causas de desconexión voy a reciclar? ¿A qué cuota quiero llegar? Pongo play en la campaña, me voy a tomar un cafecito, que la campaña trabaja automáticamente y yo me puedo olvidar 100% y dedicarme a lo que me tenga que dedicar. Bueno, esto es un caller ID típico, dependerá del proveedor VoIP si me permite setearlo o no.
si quiero agregar o quitar un prefijo a cada teléfono en el momento de realizar la llamada. Y acá tenemos otra herramienta muy interesante, donde yo para cada campaña voy a setear la configuración de AMD. Acá tenemos un seteo estándar de AMD, pero yo bien puedo modificarlo, salvarlo, y con el botón Reset vuelvo a los valores iniciales. Entonces, fíjense que todo el panel está pensado para trabajar en base a campañas, y el 100% de los seteos están pensados para ser aplicados a cada campaña. Con este botón Switch activo o inactivo las campañas, lo que demostraba después. Ahora, fíjense que si yo cliqueo en una campaña, aparte de ver el seteo que recién les mostraba, si escroleo hacia abajo, yo tengo ciertos reportes estándar referidos al discador. Registros de llamados, cuántos se llamó y cuántos no, en porcentaje, en totales y en porcentuales, causas de desconexión, cuántas veces todas las causas referidas a AMD, un estado de reciclado, causa de desconexión cruzado contra cantidad de veces que se la llamó. En esta campaña solo se hizo una llamada para cada una, pero después de la inicial tenemos hasta 10 causas o 10 reintentos, que es el máximo que permite el panel. Llamadas por hora, estas llamadas, como ustedes ven, las hicimos ayer a la tarde-noche para el webinar de hoy, jueves 2 de diciembre. Acá el cruce de fecha y hora, acá teníamos horario, acá teníamos fecha y horario. Y acá tenemos duración promedio de cada llamada, duración más frecuente, cantidad de veces que se repitió esa duración. Y acá tenemos lo mismo, duración, cantidad y porcentuales. El último de los menús que tiene el panel al día de hoy es la sección de reportes, donde tenemos 3 tipos de reportes. Un tipo de reporte que se llama estado, donde nosotros vamos a ver para cada campaña, volvamos al mismo ejemplo de la que vimos, el estatus de las llamadas, 85 abortadas, 90 completas. Perdón que les voy a mostrar otra. Bueno, acá no tenemos completas para mostrar la sección de reportes, solo la cantidad de completas. Acá les muestra la cantidad de hits. Claro, lo que pasa es que yo agarré un ejemplo de broadcast. Perdón. A ver si en este ejemplo tenemos algo. No, no tenemos nada, son campañas que lanzamos, bueno, pero acá tenemos reportes un poquito más completos. Acá tenemos la pregunta que generamos, que se llama broadcast, pero como las campañas que lanzamos no le dimos la opción a la persona de presionar el 1, no tenemos respuesta de parte de los entrevistados. Si hubiésemos lanzado una campaña de Press One y no de broadcast, acá tuviéramos la cantidad de respuestas de parte de los entrevistados. ¿Cuántas veces presionaron el 1? En totales y en porcentuales. El otro reporte que tenemos es el reporte de las llamadas. Fíjense que acá tenemos todas las llamadas que realizó el panel, una por una, el ID que le asignó el panel, el número de teléfono, la hora de inicio, la hora de finalización, la duración de la llamada, la cantidad de reintentos de esa llamada. Acá tampoco tenemos reintentos, pero si tuviéramos reintentos, habría un botón para desplegar un pop-up y ver el historial de esos intentos, el estado donde 1 es completa y 0 es incompleta, la posibilidad, acá también una columna de grabación donde no fue el ejemplo, este no fue el ejemplo, pero si hubiésemos generado un formulario donde le diéramos a la persona la posibilidad de grabar un audio, acá tendríamos un botón para escuchar esos audios online. Eso lo vamos a ver más en detalle el miércoles próximo cuando veamos el producto iSurvey X. Acá la posibilidad de filtrar, por ejemplo, solo las completas. Ven que ahora son todas con status 1. Y acá, esta misma base, la posibilidad de bajarla en un Excel. Y ese archivo Excel no solo me va a bajar toda esta misma información, o sea, la información referente a lo que respondió la persona, sino los campos variables que nosotros definimos en el upload. No sé si se acuerdan en ese ejemplo del upload,
cuando yo les mostré aquí, estos campos de aquí, los que están a la derecha del campo phone, en el momento de hacer el download de la base desde reportes de llamadas, me va a estar bajando toda esta misma información y a la derecha me la va a completar con todos esos campos. ¿Por qué es muy importante esto? Para los que estén en este rubro, muchas veces saben que en las campañas para las cuales los clientes nos dan bases de datos propias, no solo está el número de teléfono, muchas veces tenemos el segmento, el nombre y apellido, el saldo deudor, volviendo al ejemplo que veníamos tratando, y un montón de información que el cliente quiere de vuelta cuando nosotros le entreguemos la base de datos con resultados. Entonces esa información la podemos cargar en el upload, de manera de que cuando hagamos el download de la información que recolectó el panel, esa información ya esté anexada a la derecha, entonces podamos entregar una base de datos, no solo con las respuestas de los entrevistados y el número de teléfono, más, bueno, esta información que estamos viendo en pantalla, sino con todos los campos que contenía la base de datos en su estado original. Y por último tenemos el reporte referido a causas de desconexión, donde ustedes van a ver para cada campaña las causas de desconexión o los porcentuales y los totales para cada una de las causas de desconexión que se fueran presentando en la campaña. En este caso, un normal clearing, machine, etcétera, lo que ustedes están viendo en pantalla, y un tag en la línea de abajo, donde ya no considera únicamente resultados de esta campaña, sino de todas las campañas que tiene que tiene cargadas y dadas de alta el panel. De manera que podamos ir viendo rápidamente si hay alguna causa de desconexión que se está repitiendo y que nos da un tipo de alerta sobre nuestro proveedor VoIP o sobre la configuración del troncal o lo que fuese, ¿sí? O la trama. Y por último, para finalizar, lo que dejé para el final y es también sumamente importante, lo que es el menú de copias de seguridad. Fíjense que acá tenemos un menú donde, bueno, en este momento no hay ninguna copia de seguridad, pero yo, una vez que entro a copia de seguridad, voy a elegir qué campaña quiero backupear y tengo dos modalidades para backupearla. La primera, que es el botón copiar de seguridad y archivarla, donde la campaña, como ustedes ven, se me backupeó y se me listó en este menú. Este menú luego me da la posibilidad de restaurarla o de bajármela en un archivo .zip. El archivo .zip va a contener toda la información referente a esa campaña. Audios del cuestionario, preguntas y lógica del cuestionario, respuestas de los entrevistados, de manera que si yo quisiera restaurar ese archivo en este servidor o en otro servidor, porque estas cosas siempre pueden pasar, que me falla el servidor, se me cuelga, el disco rígido, etcétera, rápidamente yo podría tener las campañas backup y restaurarlas si es que la necesito. Y la otra manera, volviendo a backups, de generar una copia de seguridad es directamente con el botón naranja, donde fíjense lo que pasó, automáticamente la campaña se me bajó en un archivo .zip. No pasó por este menú intermedio que yo les mostraba anteriormente. Es sumamente importante para el que use este producto para uso propio o para dar servicios para terceros, pero lo use en forma asidua, realizar copias de seguridad con frecuencia. Porque la cantidad de información que recolecta la base de datos referente a llamadas es muy grande, está lanzando muchas llamadas simultáneas. Nosotros, como ejemplo, trabajamos con 150 canales en forma simultánea, y de esta manera liberamos la base de datos para que no se dañe, para que no nos cargue nuestro servidor, etc. Entonces es una herramienta que nosotros decidimos que esté dentro del panel y a la cual le dimos mucha importancia en el tratamiento. Y bueno, si quisiéramos restaurar alguna campaña de las que bajamos en un .zip, lo buscamos tal cual buscábamos los audios, etcétera, con el drag and drop acá en descargas, y estas son las campañas que backupeamos, la podemos restaurar. Ahora no vamos a hacer este proceso, pero bueno, era importante mostrarlo. Entonces, solo como resumen, y ya quedamos a disposición de las preguntas que nos quieren hacer, el producto iDialerX trabaja de manera integral con
el producto iSurvey X, el cual vamos a mostrar el miércoles próximo a quienes quieran estar presentes. Y básicamente es un producto que nos permite reproducir un audio y generar una acción posterior. Esa acción posterior puede ser presionar el 1 y transferir a un operador de call center o a un internet PBX, reproducir un segundo audio, transferir la llamada a una extensión a una cola de una campaña entrante del módulo de call center de Elastic. Y también la posibilidad de ingresar un DNI, un número de cliente o una respuesta de hasta 20 DTMF, y si quisiéramos validar esa respuesta contra una base de datos y chequear si es válida o no la opción que ingresó el respondente. Por último, y no menos importante, lo dejamos acá con la promoción de lanzamiento, donde ofrecemos un 30% de descuento para quienes de hoy hasta el 5 de enero, creo que dice 31 de diciembre, pero se extendió hasta el 5 de enero, quisiera comprar licencias de alguno de los dos productos en forma independiente o de ambos. Y bueno, el bit, no sé si está Hugo del otro lado o quedamos a disposición de las preguntas que nos quieran hacer. En efecto, el bit nos tuvo que dejar por el momento. Buenas tardes con todos, soy Hugo. Procedemos con la ronda de preguntas. ¿Cómo no? Sí. Listo. Bueno, hay una pregunta que dice si, bueno, tienen una posibilidad de reproducir un audio si es una persona quien contesta, o en caso de que se detecte una máquina contestadora, pues reproducir otro audio. ¿Esto es posible? Hoy no es posible, estamos trabajando en eso en este momento para que prontamente sea posible. Hoy por hoy reproduce el audio independientemente si atiende una persona o una máquina. Perfecto. El dashboard... Si la posibilidad perdón. Sigan. No, continúa. No, sí está la posibilidad de reciclar el audio, ¿no? De reciclar el llamado, pero todavía no de diferenciarlo. Ah, perfecto. Hay otra pregunta de Carlos Contreras. Dice si las campañas de salida ofrecen un dashboard para ir viendo los resultados en tiempo real, las estadísticas de las llamadas, cómo se van haciendo. Sí, yo vuelvo un segundo al panel, lo muestro. Lo que está en tiempo real en el panel son las campañas activas. Acá nos va mostrando los casos completos que va sumando cada una de las campañas. En este caso son 2, porque si yo voy acá a campañas hay 2 activas, pero yo podría sumar 2 más y automáticamente en el tablero me muestra las 4. Y en esta torta me va a ir mostrando en forma dinámica también cuántos canales está utilizando cada una de las campañas, de estas 4 campañas. En este momento no las tenemos llamando, pero si no en esta torta se repartiría en la cantidad de canales. Después la otra manera también de poder ver información en tiempo real es entrar a la campaña, donde acá podemos ir viendo la cantidad de casos completos que va contando, cuántos registros llamó del total subidos, y por último, si quisiéramos, cliquear en el nombre de la campaña y tenemos todos estos reportes. Todo lo que yo le estoy mostrando es en tiempo real. El dashboard, con los 2 cuadros de la izquierda, la información del menú de campaña, los reportes del listador y por último, desde ya los reportes de la campaña que yo les mostré, ¿no? Cualquiera de los 3 reportes. Perfecto. Hay varias preguntas relacionadas, ¿no? Bueno, una de estas dice si Perfex es un módulo de Elastic o puede ser usado con otras centrales telefónicas. Adicionalmente a eso, pues que va relacionado, preguntan si puede ser instalado en otro servidor alterno al servidor de la PBX, ¿no? Y de qué forma, qué escenarios de integración podrían hacerse entre el módulo y entre el Elastic. Mira, en nuestro roadmap de trabajo, la definición inicial fue lanzar el producto a través de Elastic, con lo cual hoy es necesario instalarlo sobre Elastic, pero es otro de los temas sobre los cuales también estamos trabajando porque hemos tenido, tal cual la pregunta que hace, bueno, no sé quién la está haciendo, estuvimos en Chile presentando el producto hace muy poquito y también tuvimos preguntas de ese tipo. Así que la respuesta es, hoy necesitamos Elastic, prontamente vamos a poder ofrecerlo la solución a la pregunta. Funciona entonces con Elastic 2.4, ¿verdad? Sí. 2.4 y 2.5. Perfecto. Otra pregunta, Frank Paul dice si el audio que se reproduce, ¿no? Durante la llamada va a algún buzón,
pero si se reproduce inmediatamente o se espera después del bip. Se reproduce inmediatamente. Vos decís, si atiende un bip, o sea, un contestador automático del otro de la línea, si espera a que termine ese bip para reproducirse. No, estoy intentando entender la pregunta. Donde escucha el bip, empieza la reproducción del audio. Ah, inmediatamente después. Esperando que termine el bip. Ah, perfecto. Bueno, hay varias preguntas relacionadas también, ¿no? El tipo de licenciamiento que ustedes ofrecerían y si tienen alguna demostración o periodo de prueba. ¿Cuántos canales? ¿Cómo es el licenciamiento? Mira, el tipo de licenciamiento lo podemos confirmar después. Está de cualquier manera en el marketplace, pero es por licencias, por cantidad de canales. La lógica del licenciamiento es por cantidad de canales. Y la otra pregunta que me dijiste, perdón, arrancando con un mínimo de 5 canales, perdóname. Y me dijiste otra pregunta, Hugo. Bueno, aquí varias personas están interesadas en una demostración. Si ustedes tienen algún trial o alguna forma... Tenemos varios videos que después los podemos linkear, subidos con ejemplos y con demostraciones. Y bueno, a la gente que esté interesada, lo que le estamos ofreciendo también es nosotros tenemos servidores armados en la nube y se contactan con nosotros un usuario y password para que puedan entrar y practicar un poquito y jugar un poquito con el panel, digamos, ¿no? Para que lo puedan conocer y no tengan que instalárselo y todo lo que eso conlleva. Después nos contactan y nosotros los habilitamos para que puedan acceder a un servidor tal cual accedí yo hoy en la presentación. Ah, perfecto, bárbaro. ¿Tienes tal vez perdón, el contacto? Una más. De hecho, perdón Hugo, agrego una cosita y quizás respondo otra pregunta. También vamos a ofrecer no solo la modalidad de licenciamiento, sino vamos a poner el producto en la nube para quien no quisiera licenciarlo, sino alquilarlo, también pudiera. Ah, perfecto. Entonces vas a dar una especie de Elastic costeado por ahora, solo para este servicio. No, las licencias ya están disponibles, de hecho están en el marketplace. Quien quiera comprar la licencia, la compra y se le instala en su propio servidor. Pero siempre hay gente que por ahí antes de comprar una licencia, por ahí quiere hacer una prueba o prefiere alquilar el panel para hacer una campaña puntual muy cortita y que quizá no amerite comprar una licencia. Bueno, en ese caso, el panel nosotros lo vamos a poner en la nube y como es multitenant, dándote un usuario y contraseña a cada persona interesada, pueden entrar y bueno, lo alquilen. Primero le damos un usuario para que lo prueben, pero también para que lo alquilen y lancen sus propias campañas si quisieran. Ah, perfecto. Relacionado con los TTS, hay varias preguntas relacionadas. Dice, las licencias del TTS tienen que ser adquiridas por separado, ¿no? Y se instalan en el Elastic y él toma esas librerías o cómo funciona el tema de TTS. Sí, mira, tienen que contactarse con... Nosotros tenemos integración nativa con Cepstral, Google, Festival y Verbio. Lo pueden contactar o comprar a través de ellos, o si no, nosotros tenemos relación comercial con ellos, también les podemos conseguir un descuento, pueden llegar a ellos a través nuestro. Nosotros, de cualquier manera, en nuestra ecuación, al menos, y lo que usamos nosotros para dar servicio, es el TTS que ya viene en el iOS, en el sistema operativo de Mac, que realmente no tiene costo de licenciamiento, sino lo que requiere es una Mac, y la calidad y la prestación es excelente. En nuestra ecuación, precio, calidad, cantidad de llamadas concurrentes, supera ampliamente, bueno, cualquiera de nosotros con los cuales tenemos integración nativa. Y si alguien necesita algún tipo de help para la integración o para la configuración de la Mac con iDialer-X, nos pueden contactar nosotros también sin problemas y lo hacemos con un costo. Perfecto. Para ir finalizando, una última pregunta. ¿Cuántas preguntas en la campaña, cuando él llama, pueden hacerse de manera anidada? Cosa que la persona que recibe la llamada digita una opción, luego se le presenta otro audio, digita otra opción y así sucesivamente. ¿Hay algún límite en esa cantidad de preguntas? Es muy buena esa pregunta. Y acá me tomo quizá un minutito más y me adelanto al miércoles que viene. Desde ya que a quien haya hecho esa pregunta lo invitamos para que el miércoles que viene participe del webinar de iSurveyX. iDialer-X es un producto pensado para
llamadas salientes, campañas relacionadas a call center. Con lo cual sí tiene una limitación y es de 2 preguntas. Genero una, la inicial, genero una segunda y ya no puedo generar una tercera. Pero el producto iSurveyX no tiene limitante, mejor dicho, se puede extender hasta 50 preguntas, porque es un producto pensado para hacer encuestas. Una encuesta, por definición, tiene 10, 15, 20, 30 preguntas. Entonces, si uno licenciara ambos productos, tendría la suma de los beneficios de cada uno. Entonces, tendría las 3 modalidades de preguntas que vimos, más las que ofrece iSurveyX, pero ya no tendría la limitación de cantidad de preguntas. La limitación estaría en 50, que es la que nos da iSurveyX, y quizá el miércoles próximo podamos o le pueda enseñar cómo programar bien la lógica de un cuestionario y cómo ir de preguntas, bueno, cómo programar bien toda la lógica, que es muy, muy interesante. Es algo que vamos a ver el miércoles próximo. Pero tendría que, si se quiere extender de 2, licenciar ambos productos y trabajarlos en forma conjunta. O si solo es una encuesta, licenciar solo iSurveyX, que bueno, todavía no lo enseñamos. Perfecto. Bueno, creo que eso serían todas las preguntas por ahora, ¿no? Les recordamos a los asistentes del webinar que este video con las respuestas va a estar subido en nuestra página de Vimeo y de YouTube para que ustedes puedan bajarlo o visualizarlo cuando tengan alguna duda o necesiten algún manual de cómo usar este add-on, ¿no? Les agradecemos muchísimo por su presencia. Asimismo, Pablo, Federico, muchas gracias por la presentación. Y cualquier pregunta, pues contáctenos en nuestra página web, a nuestros correos o directamente a Hyperfex, que es el desarrollador de este módulo también. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hasta luego. Una buena tarde. Hasta luego. Esperamos el otro miércoles. El miércoles en el próximo. Sí, no se pierdan ese próximo webinar, va a estar muy bueno. Gracias.